El anime es un medio bastante grande, tiene ya muchísimos años de historia, desde casi siempre se ha manejado un volumen de producción bastante grande, tanto de series como de películas, pero muchos de estos animes hoy en día no se pueden encontrar por ningún lado. Lo único que se maneja como rastro de su existencia son confirmación en revistas o promocionales de la época, o en muchas ocasiones ni eso. Otros casos tienen más que ver con la distribución de las propias producciones, ya que algunas películas nunca tienen lanzamientos en formatos caseros, o cuando se trata de series, solo tienen una emisión o pocas retransmisiones. Pero tampoco son lanzadas en ningún lado, con la animación para adultos las cosas se ponen un tanto más difíciles, esto debido a que muchas de estas solo son distribuidas en situaciones muy particulares. Y tomando en cuenta que el apogeo del hentai fue en los 80s y todo se regía por los lanzamientos en formatos caseros, muchos de estos tenían un tiraje limitado, y aunque se tiene registro de esto, lo que se tiene de animación para adultos registrada perdida no es ni la punta de todo el material perdido. Aún así existen unos cuantos casos de este tipo de animación que se tienen registrados, por lo que en este video repasaremos algunos animes H perdidos, y para poder ampliar un poco más el conteo, se tomarán en cuenta desde lanzamientos incompletos, doblajes en ciertos idiomas y otros casos más en particular. Cabe destacar que por obvias razones muchas veces me va a ser imposible mostrar directamente de lo que se está hablando, así que va a ser un tanto difícil de ilustrar. Sin nada más aclarar, empecemos. Empecemos con Angel Blade, una obra llevada por la gente de Frontline, quienes curiosamente también han trabajado en cosas que no son animaciones para adultos, como Prim's Arc y Kanazuki no Miko. Otro estudio que también estuvo involucrado en dicha producción fue G1 Neo, quienes no tienen muchas obras en su haber, pero lo más reciente que hicieron fue una animación para Tekken Fighters 15. Dentro de la animación para adultos hay muchas ramas o subgéneros por llamarlos de alguna manera, pero uno que era particularmente popular era la parodia, y otras obras como Cream Lemon son la prueba de ello, ya que con el pasar del tiempo y teniendo tantas obras en su haber, se encargaban de explotar lo que estaba de moda en ese momento. Dentro de este último subgénero se puede catalogar a Angel Blade. Esta animación es una parodia a los animes de chicas mágicas. Su historia no es muy compleja. Nos situamos en la Tierra donde la humanidad ha sido forzada a crear ciudades aisladas debido a catástrofes causadas por mutantes y seres creados a partir de la tecnología. Phantom Lady es la dirigente de dichas criaturas que amenazan a la Tierra. Aquí es cuando surge Angel Blade, con todo menos ropa decide detener a dichas criaturas. La animación originalmente fue lanzada entre el 2001 y 2003, pero parece que logró cosechar cierto éxito, al punto de que tuvo una secuela, Angel Blade Punish, lanzada originalmente entre los años 2004 y 2005. Lo que nos interesa es que para promocionar los lanzamientos de su primera y segunda parte se trabajó arte conceptual en celdas de animación, como si fueran una escena de las ovas. Pero las escenas a las que se hace alusión en el arte en realidad nunca se pudieron ver en ninguna ova. Esto dio pie a que durante un tiempo se tuviera la idea de que dichas escenas habían sido cortadas, pero al final parece que únicamente se trató para la promoción de las ovas, o quién sabe, pudo tratarse de cosas que estaban planeadas pero nunca se animaron realmente. La animación para adultos ha existido a la par de la animación convencional, y como suele ocurrir en esta última, existen registros de animaciones desde los 70s, pero rara vez se tiene registro de ello, porque pues la forma en la que se realizaba antes, para poder preservarla de forma íntegra o de forma óptima, tenía que ser mediante condiciones muy específicas. Eso nos lleva a Yekiba Sexinbun, una película de 1973. La cinta tenía una duración de 69 minutos, a diferencia de varios materiales perdidos, este sí es un material perdido enteramente, y lo único que se tiene es un póster, esto debido a que la película nunca tuvo un lanzamiento en formatos caseros. De hecho, tampoco es como que exista una sinopsis como tal o algo así, lo único que se puede extraer de la trama es lo que se encuentra escrito en el póster, el cual fue vendido hace bastante tiempo en Japón, y se pudo tener registro al menos de la existencia de la película. Esta en su lanzamiento o distribución fue distribuida por la gente de Shintoho Pictures, pero parece que la empresa fue cerrada hace ya un tiempo. Esto en general es porque el entretenimiento para adultos en Japón tuvo varias caídas, haciendo que dejara de ser algo tan rentable. De hecho, si entras al sitio de la empresa aparece directamente vencido, pero en teoría este lanzamiento se encontraba ahí listado. Lo anterior hace que dicho material sea imposible de recuperar. En Estados Unidos, la distribución de animes H ha sido algo que se ha hecho desde los 80s. Probablemente la distribuidora más famosa de este tipo de contenido sea Media Blasters o su línea para adultos Kitty Media. Pero eso no quita que existieran otras como Central Park Media. La particularidad de estas distribuidoras es que no solo se encargaban de llevar el anime de forma únicamente subtitulada, sino también con doblaje. Dichos tratamientos eran hechos por personas que se dedicaban al entretenimiento para adultos. En este caso lo que nos importa es hablar de Anime Tint, una división de Central Park Media, la cual se encargó en su momento de distribuir varios animes para adultos, empezando con cosas como Urotsuki Doji.
Para mediados de los 90, 1995, se encargaron de distribuir una animación conocida como La Blue Girl, en donde seguimos la historia de Miko, una ninja que debe asegurarse de que los demonios sedientos por satisfacer sus deseos carnales no causen desastres en la Tierra, y usará cualquier tipo de técnica para lograrlo. Como ya suele ser costumbre, la trama es un mero pretexto para pasar de lleno a la acción. Existieron varios tirajes de esta obra. En el primero no habría ningún tipo de censura, es decir, no había píxeles, pero lo más importante era que las apariciones del personaje conocido como Nin estaban de forma íntegra. Este personaje dentro de la trama es un ninja que termina envuelto en situaciones subidas de tono. El problema es que no parece alguien mayor de edad, por lo que todas sus apariciones fueron directamente cortadas. Posteriormente, en 1996, el gobierno de Estados Unidos instauró una ley en donde se prohibía la exhibición o distribución de material donde se viera a un menor, o lo que fuera o tuviera apariencia, en escenas subidas de tono. Es por ello que por las restricciones, todos los lanzamientos posteriores de la obra tuvieron que ser censurados, además de que se le agregaron píxeles en años venideros. Por lo que pude investigar, se supone que este lanzamiento sin censura no se encontró durante un buen tiempo, pero actualmente el lanzamiento sin censura se puede encontrar junto con su doblaje en inglés. Este es un caso bastante antiguo, el de Zenin Buraku, una animación de los 60s. Esta se encuentra basada en un manga homónimo, fue animada por el estudio Eiken, y parece que esta fue su primera obra y la única que estaba enfocada hacia un público adulto, ya que después se encargaron de animar cosas como Gigantor, Yusei Kamen y varias obras más cuyo público principal parece que eran niños. Esta animación no es considerada un hentai como tal, más bien es una obra ecchi, pero se le considera bastante importante porque parece que fue la primera o de las primeras en ser emitida según horario tardío, debido a que era una animación para adultos en Fuji TV. A diferencia de muchas piezas de material que se pierden, esta animación sí fue lanzada y relanzada en DVD en Japón, e incluso fuera de este. Sin embargo, eso no quita que no exista material perdido de esta serie. Lo primero es la secuencia de apertura, esto debido a que solo se pudo ver en las emisiones originales de la serie, ya que en los lanzamientos caseros de la misma, la secuencia no estaba completa. En su lugar, fue sustituida por una versión mucho más corta. No es que la canción no se pueda encontrar, ya que esta sí fue lanzada en distintos CD, pero la secuencia de animación que la acompañaba no es posible de encontrar. Esto debido a que cuando la serie fue emitida, la tecnología para grabar la TV no era accesible para todo público, por su precio, y ni siquiera sé si para ese momento ya existía. Aunque eso no es lo único perdido de esta serie, en su lanzamiento en formatos caseros, 2 capítulos no se pudieron encontrar, siendo el 12 y 19, esto debido a que los archivos maestros de los mismos se dañaron y no se pudieron restaurar, haciendo que fuera imposible que pudieran llegar en más formatos. Y ahora que lo pienso, ese también puede ser el motivo por el cual la secuencia de apertura no se encuentra por ningún lugar, o quién sabe, también puede ser por cuestiones de derechos. Pero a final de cuentas preservar el anime de aquellos años era algo bastante difícil. Para terminar, vayamos con un caso de esos que también es bastante antiguo. Antes había hablado de una de las primeras animaciones o la primera animación un tanto subida de tono en ser emitida en un canal de TV. Pues en este caso toca hablar de la primera película la cual recibió la clasificación R18 o que solo la podían ver adultos, y esa fue Maru Higeki. Esta fue producida por la compañía Leo Productions y fue lanzada por allá de 1969. La historia nos sitúa en el periodo Edo, donde un comerciante le pide a un sujeto que se dedicaba a pintar que le haga una basada en la gente que conoce, pero estos terminan haciendo el delicioso y durante el proceso la pintura cobra vida. El problema es que con dicha pintura era de quien la había hecho, pintó a las personas con armas y en general como si fueran guerreros, lo que hacen que al cobrar vida terminen generando una masacre. Esta película, a diferencia de varios puestos de este video, sí fue lanzada en VHS, y existieron dos versiones, la versión teátrica, la cual era una versión sin censura, y la versión cortada, la que hacía que la duración de la cinta llegara únicamente a los 60 minutos. La cinta no fue tan bien recibida en su momento debido a que se le consideraba una copia de Las Mil y Una Noches de Moshi Productions. Esta última película también tenía algunas escenas subidas de tono, pero aún con todo y eso no fue capaz de recibir la clasificación de solo para adultos. Lo curioso de este caso de material perdido es que a diferencia de lo que suele ocurrir en muchos casos donde las películas no se lanzan en VHS, esta sí tuvo un lanzamiento en ese formato, solo que se desconoce cuántas copias se vendieron y si las pocas que se vendieron se encuentran bien preservadas. Por lo que parece que solo se está a la espera de que algún japonés se dé cuenta que es material perdido y decida subirlo. Mientras editaba e investigaba más, me terminé topando con varias declaraciones en las que se menciona que la película se encontraba disponible en servicios en línea de compra y venta como Amazon en Japón, pero por un precio bastante elevado, lo cual eran como unos $115 al cambio de hoy. Sin embargo, no pude encontrar la película listada en ningún servicio o en alguna tienda, aunque lo apunto como dato debido a que las dos coinciden con el precio.
a pesar de que la información fue encontrada en sitios diferentes. Actualmente lo poco que se tiene de la película son promocionales que se dieron durante la proyección de la misma. Si hablar de animación japonesa perdida es difícil porque muchas veces los registros que se tienen son confusos y muchas veces se presta a traducciones mal hechas o interpretaciones que no son del todo acertadas, hablar de animación para adultos resulta todavía más difícil, porque son cosas que nadie ha procurado preservar, o cuyos registros son muy pocos. Y estoy seguro de que la cantidad de animación hecha que hay perdida es demasiado grande, tomando en cuenta que había estudios que surgían en los 80s, lanzaban 2 o 3 series en formato de OVA, pero no se volvía a saber de ellos. Pero pues al menos los mostrados en el video es de lo poco que se tiene registro. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.